En esta mañana quiero compartir una palabra muy puntual que se encuentra en Crónicas. Vaya abriendo ahí Segunda de Crónicas, capítulo 34. Principalmente estamos estudiando el libro de los Hechos. ¿Cuántos están leyendo el libro de los Hechos? No mientan, levantan la mano. Muy bien, ahí bien, perfecto. Bueno, tenemos que hacerlo, ¿sí? Es parte de nuestro programa como iglesia y estamos estudiando las demostraciones de poder que hay a través de los diferentes capítulos. Y bueno, contento porque hay mucha gente que está involucrada, por ejemplo, en hacer los videos que estamos haciendo y estamos viendo cómo aún los jóvenes, esta semana le va a tocar a los referentes de adolescentes, la semana que viene le va a tocar a los adolescentes el poder compartir una pequeña reflexión. Después estarán las redes, después estará el ministerio de las mujeres, de los varones, pero de alguna manera casi toda la iglesia ha estado involucrada, ¿sí?, en poder estudiar el libro y poder compartir. Y creo que ha sido bueno. Y una de las cosas que encuentro en el libro de los Hechos, aunque no voy a leer el libro de los Hechos, es que, no sé si se ha dado cuenta usted, pero en el libro de los Hechos hay muchos discípulos, apóstoles, pero también personas simples que quizás aparecen en un capítulo solo o en un versículo solo, que fueron protagonistas de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Cuántos visualizaron eso? Dicen amén. Hay muchos, ¿sí? Por ahí en estos días vimos uno que se llamaba Lidia, ¿sí? Vemos personajes que aparecen y decís, wow, era una iglesia explosiva, era una iglesia que creía en el avivamiento, que creía en las demostraciones de poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero era una iglesia donde cada personaje en su rol, en su protagonismo, ¿sí?, en el rol que cumplían, tenían un protagonismo de la historia. Escribieron la historia del libro de los Hechos casi sin darse cuenta. Lo que quiero decirte en esta mañana es que, wow, saltó ahí. Lo que quiero decirte en esta mañana es que cada uno de los que estamos aquí en esta hora, sentados en este lugar, somos protagonistas de la historia de la iglesia en Uruguay. ¿Cuántos dicen amén? No sé si te has dado cuenta, mira el que está a tu lado, hoy con tapabocas, ¿sí? El que está al lado tuyo, tus hijos, tus nietos, todos los que estamos aquí, y quiero que entiendas esto, estamos siendo protagonistas de escribir un nuevo capítulo en la iglesia y principalmente en la historia de nuestro país. Lo que quiero compartirte en esta mañana es, tenemos que ser protagonistas. Convirtámonos en protagonistas de lo que Dios va a hacer en medio de estos días. ¿Cuántos dicen amén? Oscar recién decía, vos podés ser espectador de ver lo que está sucediendo. Estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ven que estamos creciendo? ¿Sí? Otras iglesias también están creciendo. ¿Qué pasa en Uruguay? Estamos en un tiempo donde Dios está cumpliendo sus promesas y tenemos que aprovecharlas. Dios quizás quiso que en medio de una pandemia comenzara un nuevo crecimiento en nuestra nación. Siempre les digo lo mismo, hay una promesa que hicieron unos profetas, unos pastores que visitaron a Uruguay hace unos 25 años atrás. Y esa promesa fue de parte de Dios de que un 60, un 70% de la población uruguaya se iba a convertir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy a veces en algunas instituciones somos menos los cristianos que los que creen en Dios. Y hasta tenemos diferencias y tenemos muchas veces dificultades. Pero llega el momento en donde más van a ser los cristianos que los que no creen en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa de Dios sobre nuestro país. Ahora, yo quiero ser parte de ese protagonismo. Yo quiero que se cumpla en medio de nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos ver eso cumplido, pero que nosotros seamos los protagonistas, como pasó en el libro de la iglesia, del libro de los Hechos. ¿Y cómo podemos ser protagonistas? Escúchenme bien. Cumpliendo nuestro rol, simplemente cumpliendo nuestro rol. En la línea de batalla que te ha tocado estar, como hemos declarado el año pasado. ¿Cuál es tu línea de batalla? ¿Cuál es el lugar que Dios te ha puesto? Simplemente cumplí ese rol y vamos a alcanzar la promesa de alcanzar nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? No me creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser protagonistas. Y lo que quiero compartirte en esta mañana es eso. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos las pilas. Este es el tiempo, creo que estamos viendo un tiempo nuevo. Los jóvenes se están acercando, las familias se están acercando, las iglesias están creciendo. Bueno, no nos quedemos como espectadores, vamos a convertirnos en protagonistas. ¿Cuántos dicen amén? Quizás no seamos tan famosos como otros, no importa. Acá los que más fueron famosos fueron los discípulos, tampoco lo buscaron, fue Dios que los hizo famosos. Pero habían otros personajes que estaban en la vida real de los discípulos que fueron protagonistas. Yo no sé si tu nombre
nombre saldrá en el diario o en alguna revista, no sé, pero que vamos a ser protagonistas, vamos a ser. ¿Cuántos dicen amén? Nenucha, Silvia, toda esta gente que está acá, Daniela, somos protagonistas de la historia de Uruguay y somos protagonistas de la historia de Alas de Águila. ¿Cuántos dicen amén? Si lo creemos, le damos un aplauso a Dios en esta mañana y un grito de tapaboca. Eso. Así que quiero que podamos creer eso. Tenemos que ser protagonistas. Y aunque no lo creas, ya estás siendo protagonista. Estamos escribiendo, cada uno en su rol, en su trabajo, siendo un referente de otro, trabajando aún limpiando la iglesia, no sé, acomodando el IVA para cuando vamos al IVA. Somos protagonistas de la historia que se está escribiendo aquí en nuestro país. Y lo que quiero decirte es que no tenés que ser un gran predicador ni un gran músico, aunque los tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, tenemos muchos dentro de nuestra iglesia. Pero quiero decirte que en tu simple rol puedes ser un protagonista. Y me agarro de las palabras que dijo el apóstol Pablo de este lema que tenemos acerca de las demostraciones de poder. Pablo dijo, quiero dejar de lado toda mi estrategia humana, todas las palabras bonitas que puedo decir, y no quiero convencerlos con mis palabras, sino que vengo a ustedes, Corintios, a los Corintios, dice, vengo a ustedes, dice, simplemente contarles que Cristo es el Salvador. Y dice, vengo temblando y trato de ser muy simple y sencillo. Me encantaron las palabras del apóstol Pablo. Venía temblando porque él quería compartir un mensaje simple y sencillo. Sin elocuencia. Él era elocuente, pero él dejó su elocuencia de lado. Y dice, y lo único que hice, dice, fue dejar que el Espíritu Santo hiciera sus demostraciones de poder. ¿Cuántos dicen amén? Capaz que no te caracterizás por ser una mujer tan elocuente, o tener una carrera, o tener un don muy particular. Pero quiero decirte que el apóstol Pablo dijo que fue el Espíritu Santo quien hizo las demostraciones de poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tu mensaje es sencillo, como el otro domingo compartíamos, si tu oración es sencilla, no importa, acá el protagonista va a ser el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros comenzamos a buscar al Espíritu Santo, como estamos leyendo el libro de los Hechos, nos vamos a convertir en protagonistas de escribir un nuevo capítulo de la historia de Uruguay. ¿Cuántos dicen amén? Miren que han habido personas que han hablado acerca de Uruguay. Hay gente que está viniendo de otros países a querer ser parte de lo que se viene para nuestro país. Y creo que ha iniciado algo, pero lo que ha iniciado está en pañales todavía. ¿Cuántos dicen amén? Esto va a ir creciendo. Y quiero que entiendas algo. Te necesitamos como protagonista. ¿Cuántos dicen amén? Preguntale al que está a tu lado. ¿Estás decidido ser actor de reparto? ¿Sí? O sea, y protagonista de algo, ¿sí? Necesitamos que seamos protagonistas. Y quiero compartirte rápidamente. En 2 de Crónicas, no estoy hablando del libro de los Hechos, pero en 2 de Crónicas, capítulo 34, hay un personaje que se llama Josías. Diga conmigo Josías. ¿Sabes qué significa Josías? Jehová sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? Así es el nombre del hijo de Mayra y de Emma, ¿sí? Josías. Ahora, Josías fue un niño de 8 años que se convirtió en un protagonista. Yo quiero decirte que tus hijos se van a convertir en protagonistas de la historia de Uruguay. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos tienen hijos pequeños. Tus nietos se van a convertir, no importa la edad, te podés convertir en un protagonista de la historia que se está escribiendo aquí en Uruguay. Y la Biblia habla acá acerca de Josías. Y yo quiero leerte algunos versículos puntuales de cómo Josías, siendo un niño tan pequeño, se convirtió en un protagonista de la historia del pueblo de Israel. Un hombre que hasta los últimos días de su vida, de los pocos reyes, sirvió a Dios con todo su corazón y le amó. Se convirtió desde niño en un protagonista. Yo no sé si tienes pocos días de estar en la iglesia, no importa, desde que llegaste a la iglesia te estás convirtiendo en un protagonista de la historia de este país. ¿Cuántos dicen amén? Y vas a ir creciendo en ese conocimiento. Pero este niño Josías, y vamos ahí a 2 de Crónicas, tuvo algunas cosas por las cuales él se convirtió en ese protagonista. Y quiero decirte que hay algunas cosas de Josías que van a coincidir con las nuestras para poder convertirnos en estos protagonistas de la historia de nuestro país. Ahí en el libro de Crónicas, en el versículo 1, en el capítulo 34, 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, el que lo tiene puede decir amén. Muy bien, si no comparte ahí al lado, voy a tomar un vasito de agua, perdón. 2 de Crónicas 34, 1. Dice así, de 8 años era Josías. ¿Cuántos años tenía? Muy bien. Cuando comenzó a reinar, ¿quién va a poner un rey de 8 años? Impresionante. Y 31 años reinó en Jerusalén. Miren lo que dice ahí, el perfil de este muchacho. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha
ni a la izquierda. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero decirte, y yo sé que a alguien Dios le va a hablar en esta mañana. Si ustedes conocen la historia del papá y del abuelo de Josías, fue Manasés, que estuvimos leyéndolo hace poquito. Manasés fue uno de los reyes más malos del pueblo de Israel, fue el abuelo de Josías. Reinó 55 años y dice que a otros hijos de él los pasó por el fuego, los mató y metió ídolos al templo. Fue uno, así literalmente dicen los escritores, fue uno de los más malos reyes de Israel y paganos. Lo único bueno que tuvo que al fin de sus días se convirtió a Dios. Lo leímos hace poquito. Después tuvo a su papá Amón, y dice la Biblia que reinó solo 2 años. Imagínate lo malo que fue este hombre que reinó solo 2 años. Lo que quiero decirte en esta mañana, y quizás ya Dios se lo dijo hace poco, pero te lo vuelve a decir es, no importa el pasado de tu historia, ni si no tuviste referentes buenos en cuanto a referentes paternales, o quizás aún líderes y referentes espirituales. No importa que no los hayas tenido, tú te puedes convertir en un protagonista de esta historia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque quizás muchos de nosotros sí tuvimos buenos referentes. Yo tengo a mis papás que son cristianos y pastores. Es más, tengo a mis hijos que siempre estamos diciendo, Señor, estamos orando para que ellos sean 10 veces mejores que nosotros. Siempre decimos en broma que no precisan mucho para ser mejores, pero bueno, igual oramos, ¿sí? Pero qué lindo es tener un referente que te impulse, que te motive, que te aliente. ¿Cuántos dicen amén? Josías no lo tuvo. No tuvo padres que lo instruyeran en el camino del Señor. Eran reyes malos, paganos, que adoraban a otros ídolos, aún siendo los reyes de Israel. Lo que quiero decirte es, no importa cómo fue tu historia, te podés convertir en un protagonista de esta nueva historia. ¿Cuántos dicen amén? Porque no importa el pasado que has tenido, hay un Dios que se llama Jehová sana, así como dice Josías, Jehová sana. Y si Dios tiene que sanar algo de la historia de tu pasado, lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Para que no te estorbe para este nuevo presente. Quiero ir rápido. Segundo, en el versículo número 3, dice la palabra del Señor. Miren, él tenía 8 años, comenzó a reinar a los 8 años. 8 años después, o sea, cuando tenía 16, acá dice a los 8 años de su reinado, o sea, 16 años tenía de vida, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuántos dicen amén? Dice que a los 16 años, ¿cuántos tienen más de 15? A ver, levanten la mano. La mayoría, ¿sí? Los mayorcitos no levantaron la mano. Bueno, son todos menos de 15 acá, bueno. Pero yo quiero que entiendas esto. Tenía tremenda responsabilidad, era el rey de Israel. Y dice la palabra del Señor que él comenzó a buscar al Dios de sus antepasados, no al Dios de su papá ni de su abuelo. Comenzó a buscar al Dios de sus antepasados. Dice la Biblia que él era el rey número 15. Acuérdense que el segundo rey de Israel fue David. Y ese rey David, el segundo rey, fue el referente de muchos hijos y nietos y bisnietos y tataranietos que surgieron más adelante. Y este joven Josías, 15 reinos después, muchísimos, se calcula que fueron unos 350 años después que David. Él no encontró quizás referentes, aunque Ezequías, su bisabuelo o tatarabuelo, sí fue un buen rey. Pero él dice la palabra del Señor que él comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, al Dios de sus antepasados. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decirte en esta mañana, que para ser un protagonista de la historia de nuestro país, lo que tenemos que hacer simplemente es buscar al Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Al Dios de nuestros antepasados, al Dios que está haciendo la obra aquí en este lugar. Y creo que esa va a ser la clave, y creo que estamos en ese tiempo. Lo que quiero hacer en esta mañana es motivarte. Vamos a buscar a Dios con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sea en una red, sea en un ensayo de alabanza, vamos a buscar a Dios con todo el corazón, porque los que buscan a Dios serán los protagonistas de la historia de este tiempo de nuestro país. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios si lo creen y dicen amén? Amén. Les hice hacer todo junto, aplauso, amén y lo que sea. Tercero, y quiero puntualizar este punto. ¿Qué versículo habíamos leído? El 3, la mitad, ¿no? Ahora vamos a leer la mitad del otro 3, del mismo 3. Y a los 12 años, o sea, a los 12 años de ser rey, acá tenía 20, a los 12 años comenzó, escuchen bien, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 4.
y derribaron delante de él los altares de Baal e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Limpió a Judá y a Jerusalén. Lo que quiero decirte en esta mañana es, Josías se convirtió en un protagonista de su historia. Escúchenme bien. Porque él se convirtió en un reformador de la historia de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Quizás esta palabra no es para todos, pero sí para muchos. Lo que quiero decirte es, quizás tú eres el primero en convertirte en tu casa. Y quizás el historial de tu familia no es muy bueno. Quizás han adorado a otros dioses. Quizás ha habido episodios de violencia, de droga, no sé, de un montón de cosas que te avergüenzan. Pero quiero decirte que a partir de ti la historia va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? A partir de tu vida, de donde estás hoy, de haberte convertido, tu historia será diferente. Vuelvo a decir, quizás tienes en el historial de tu familia muchos divorcios, pero a partir de ti la cosa va a comenzar a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decirte es que este joven de 20 años tomó la determinación de limpiar el templo, pero también dice la palabra del Señor, Jerusalén, Judá, cada ciudad del pueblo de Israel la limpió de los baales, de los dioses falsos y ajenos. Y dice la palabra del Señor que Él destruyó los altares. Lo que quiero decirte en esta mañana es, Dios te va a convertir en alguien que va a reformar la historia, los capítulos de la historia de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, vos vas a escribir un capítulo nuevo. Si en tu familia habían divorcios, tú no te vas a divorciar. ¿Cuántos dicen amén? Y tus hijos van a ser buenos casamenteros, ¿sí? Van a estar ahí eligiendo personas para poder perdurar y vivir para siempre. Yo no sé qué historia tienes en tu casa, pero una de las cosas que me encanta que hizo Josías fue limpió su casa. Literalmente, limpió su casa. Y yo lo que quiero decirte en esta mañana es, Dios te llamó a limpiar tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo vas a hacer con violencia, pero sí en lo espiritual. Dios te va a usar para comenzar a cambiar la historia de tu casa. Pero te quiero hacer esta pregunta, ¿qué cosas tenés que quitar de tu casa? ¿Qué cosas vas a limpiar del historial de tu casa? Mi esposa se había convertido cuando ella era joven y estaba viviendo en su casa en 33, en una reformadora de su casa. Ella dice que ella comenzó a cambiar ventanas, baldosas, no ella, sino que a través de ella, un tiempo ahí cuando comenzó a trabajar, porque sus abuelos vivían en una casa que habían comprado y no le habían hecho muchos cambios y perduraba en el tiempo esa misma forma. Y ella siempre dice que cuando comenzó a trabajar, fue la que generó algunos cambios, de la casa a casa literalmente, ¿sí? Se cambiaron las puertas, se cambiaron algunas ventanas. De alguna manera se convirtió en una reformadora. Yo quiero decirte que hay cosas que en tu casa que van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? O por lo menos a partir de ti en adelante, el testimonio, la historia de tu casa va a cambiar. Ya no se dirá aquellos borrachos, ya no se dirá aquellos drogadictos, ya no se dirá aquel tipo de personas, sino que hay una historia nueva que se va a cambiar y a escribir a partir de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y se van a comenzar a hablar otras cosas de los que aman a Dios, quizás te llamen religioso, no importa, pero se va a comenzar a escribir una nueva historia. Yo me acuerdo que también fui un reformador de mi casa. Por lo general, cuando vivía en el instituto bíblico, mi mamá, habiendo 4 varones en casa, pero bueno, esto se lo cuento todavía, si era la que pintaba mi casa, ella salía con pinceles, con un montón de cosas, ¿sí? Capaz que Janet se acuerda, ¿no? Ahora, hubo un año que fui yo el que pinté la casa. ¿Y saben por qué pinté la casa? Porque me había enamorado y venía Begoña de 33. Yo nunca había visto los manchones de humedad en mi casa. Nunca había visto las telarañas, pero desde el día que me enamoré las empecé a ver. Yo no sé qué hace el amor, ¿no? Y me acuerdo que agarré pincel, mis hermanos me miraban, yo nunca había pintado mi casa, ¿sí? Y ahí empecé a pintar la casa. Ahora, un año después, el que empezó a pintar mi casa fue mi hermano. Yo digo, ¿qué le pasó a este? Yo digo, esta historia yo ya la conozco. ¿Qué pasó que le dio por pintar la casa? También se había enamorado. Lo que quiero decirte es que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero te vas a convertir en un reformador de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? De la historia de tu casa. Se van a escribir cosas nuevas. Y este joven de 20 años quiso traer una reforma a todo el país.
cambió la historia de su nación. Ya el templo no estaba lleno de ídolos, ahí se comenzó a adorar al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ti en tu casa se va a adorar al verdadero Dios. Van a haber cosas inmorales que van a cambiar, van a haber valores que van a comenzar a cambiar en tu casa. Y una de las cosas que me encanta acerca de la historia de este hombre fue que Josías no mandó, valga la redundancia, hacer los mandados a otros, sino que los hizo él. Dice la Biblia, no lo voy a leer acá por falta de tiempo, que él recorrió todas las otras ciudades. Él mismo, siendo el rey, recorrió todas las otras ciudades para derribar todos los altares. Me encanta lo que hizo este joven. No solo lo hizo en su ciudad, en Judá o en Jerusalén, sino que recorrió las demás. Lo que quiero decirte es, tú no te convertirás en alguien que mande a otros. Tú serás el protagonista. ¿Cuántos dicen amén? Tú vas a ser un reformador. Me encanta saber que mi suegra, cuando la conocí, siempre fue una influencer. Voy a usar esa palabra famosa, ¿sí? En mi familia, ¿sí? Siempre ahí en 33 fue la que la rodeaba, no solo porque hacía buenas comidas y la sigue haciendo, sino porque siempre tuvo una influencia espiritual hacia los demás. Sobrinos, bueno, no tiene nietos, ahora sí, pero no sé ni qué ponerles a los topos, tiene un montón de sobrinos, gente conocida, la rodearon. Y siempre fue la consejera, siempre fue la que le dijo, busquen a Dios. Es más, ella se vino ahora para acá, para Montevideo, y todavía desde allá la siguen llamando, orá por mí. Todavía desde acá le siguen mandando mensajes, busca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se ha convertido en alguien que no manda a hacer los mandados, ¿sí? Sé que está mal dicho, pero lo digo así. Se ha convertido en una protagonista de su casa. Y lo que quiero decirte es, no solo vas a limpiar tu casa, Dios te usará para limpiar la casa de otros. ¿Cuántos dicen amén? Así que aprontá escoba y pala, ¿sí? Porque ahí vamos a limpiarle la casa a otro, porque Dios nos ha llamado a ser protagonistas. ¿Cuántos me dicen amén? Una de las cosas que nos pasó hace un tiempo atrás con mi esposa fue descubrir un historial en mi familia que no sabíamos, porque estaba un poco oculto, de que había cierto grado de depresión. ¿Saben que un familiar por la casa paterna falleció, él se quitó la vida por causa de la depresión? Y después descubrimos que algunas facetas de esa depresión también involucraba al resto de la familia. Cuando descubrimos eso, principalmente mi esposa, ella se plantó firme y dijo, no, acá en mi casa eso no va a entrar. ¿Cuántos dicen amén? Porque habíamos tenido algunos episodios ahí de enojos, de furias en la casa. Y una de las cosas que empezamos a orar es, Señor, derribamos esta fortaleza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que quiero decirte es que a partir de ti se tiene que escribir un nuevo capítulo en la historia de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que Dios te va a dar la autoridad para derribar. Hay patrones que no se van a replicar en tu familia, ni en tus hijos, ni en tus nietos. ¿Cuántos dicen amén? Sino que tú vas a poner un hasta acá. Porque sabes, cuando podemos identificar qué es lo que se mueve, cuál es la dificultad que hay en nuestra casa que se puede multiplicar, Dios te da esa autoridad para derribar esa fortaleza. Acá la palabra del Señor dice que Él derribó altares, Él derribó esos lugares donde se movían espíritus inmundos, sin duda, y otros dioses. Y la palabra del Señor dice que Él, siendo un joven, fue usado por Dios para traer reformas a su casa. Lo que quiero decirte es que vos vas a ser un protagonista de Uruguay, pero principalmente de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? De poder derribar esa fortaleza y ese historial que no te agradaba, pero vas a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo que tus hijos, tus nietos la van a disfrutar. ¿Cuánto me dicen amén? Avanzo algo más. Josías se convirtió en un protagonista de la historia. Allí en un versículo de uno de los capítulos, no lo voy a leer, dice la palabra del Señor así puntualmente, escúchenme bien, que Josías comenzó a reconstruir el templo que estaba arruinado. Y dice la palabra del Señor que mientras estaban edificando el templo, fueron a buscar las ofrendas que estaban guardadas. Imagínate, el papá y el abuelo nunca entraron al templo. ¿Por qué? Porque no adoraban a Dios. Es más, habían involucrado a otros dioses. Pero dice la palabra del Señor, y limpió el templo y lo fue a reformar. Y cuando lo fue a reformar, fue a buscar las ofrendas que estaban guardadas en el templo para edificarlo. ¿Y saben qué encontraron en ese lugar? Al chapulín colorado. No, mentira. ¿Saben qué encontraron? La ley de Moisés. ¡Wow! Encontraron la palabra de Dios. Después de años de que otros reyes no le habían dado corte a la palabra de Dios, un joven de 20 años no solo trajo una restauración a todo su país, sino que comenzó a edificar el templo. Y, oh casualidad, el que decidió construir el templo, reedificar el templo, encontró el libro de la ley. Lo que quiero decirte es, en este tiempo vamos a buscar a Dios con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero también seremos protagonistas de la iglesia, de lo que Dios está construyendo acá. ¿Cuántos me dicen amén?
Y en medio de ser protagonistas te vas a encontrar con la palabra de Dios. Y te vas a sorprender con lo que Él te puede hablar y con lo que Él te puede revelar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no tengo tiempo de leerlo, pero dice que fue tan sorprendente que cuando encontraron el libro de la ley, este hombre rasgó sus vestidos diciendo lo que no hemos hecho por años. Y dice que fueron a buscar a una profetisa, una mujer que era profeta, y les trajo palabra al pueblo de Israel. Yo quiero que entiendas esto. Josías fue casi uno de los últimos reyes de Israel. Después ellos fueron a Babilonia, conocemos esta historia. Y una de las palabras que Dios trajo a través de esta profetisa es, ustedes van a experimentar algo difícil. Este pueblo se va a ir a Babilonia, en otras palabras, va a ser visitado por gente enemiga y los van a destruir. Pero escuchen bien, así le dijo esta profetisa, pero no sucederá, escuchen bien, en los días de Josías. No sucederá en los días de Josías. Esta profetisa dijo eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Este hombre que se convirtió en un reformador, este hombre que se convirtió en un hombre que trajo un cambio a su casa y a toda su nación. ¿Cuántos dicen amén? Se encontró con la Biblia, se encontró con la ley, comenzó a estudiar como nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, pero se encontró con una revelación de cosas que no habían hecho nada antes y les trajo temor. Pero la Biblia dice que ese temor y ese conocimiento de la palabra los protegió de lo malo que iba a venir. Todos sabemos que la Biblia dice que el mal va a aumentar sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hay rumores de guerra, hay pestilencias, hay muchas cosas malas que vendrán sobre la tierra. Pero quiero decirte que aquellos que estamos conociendo la Biblia, sirviendo a Dios, seremos protegidos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ser protegidos de las cosas que vienen mal. Y hay un versículo que sí quiero leerte, el versículo 33 de este capítulo 34. Dice así, escúchenlo, dice, y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová su Dios, sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Saben? Estaba leyendo este versículo ayer, habían unos jóvenes en mi casa, y Bego me dice, ¿qué pasó? Se te llenaron los ojos de lágrima. Es que yo a veces me emociono y se me llenan los ojos de lágrimas, ¿sí? Fue algo medio ridículo, pero justo estaba leyendo este versículo y wow, dije, qué tremendo lo que dice este versículo. Porque dice que mientras Josías vivió, escúchenme bien, toda la familia de Josías sirvió a Dios y no se apartó de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decirte es, yo no sé qué harán tus hijos y tus nietos, ojalá sean buenos buscadores de Dios, pero una cosa quiero decirte, mientras tú vivas en tu casa se van a hacer las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tú vivas en tu casa habrá un incentivo de buscar a Dios. Mientras tú vivas en tu casa no van a adorar a otros dioses. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tú vivas van a adorar al verdadero Dios y vamos a traer la familia a la iglesia y vamos a traer los nietos y vamos a traer los hijos para que busquen y agraden al Dios que nos protege. ¿Cuántos me dicen amén? Le damos un aplauso a Dios en esta mañana si lo cree. ¡Aleluya! Me encantó descubrir ese versículo. Mientras tú vivas y mientras vivió, dice así la palabra del Señor, toda la familia sirvió a Dios y adoró a Dios.